Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Hoy vamos a ver una introducción al ataque indio de rey. Ahora, el ataque indio de rey es una apertura bastante conocida, ¿cierto? Jugada en su época por grandes jugadores de la talla de Fischer, Boreski, y es una apertura que nosotros hoy día ocupamos dentro del proceso de aprendizaje de la academia. Utilizamos el ataque indio de rey porque tiene varias cosas positivas desde el punto de vista de nosotros para la enseñanza a los alumnos. Primero, es una apertura que se estudia por esquema, y esto lo hemos explicado más de una vez. Al estudiar por esquemas, tratamos de cierta manera de obviar un poquito, de no entrar en todo esto de grandes debates teóricos, porque realmente si un niño o un aficionado tiene 1000 de Elo, no hay gran importancia que se tenga que aprender 15, 20, 30 movimientos de memoria. Eso no es en primera instancia tan importante. Entonces, al aprender por un esquema, lo que él está haciendo de cierta manera es colocar las piezas de una forma para, de cierta manera, salir de la apertura con una posición aceptable. No significa que todas las aperturas que vamos a jugar con respecto al ataque en Dio Rey vamos a quedar con ventaja. Sería hacer un reduccionismo un poquito absurdo. Lo que sí queremos es entender que a través del estudio del ataque indio de rey, el alumno va a ir tomando confianza, familiarizándose con la línea, teniendo una cercanía. ¿Y eso qué va a determinar? Que en el corto mediano plazo va a tener menos errores en la apertura, no va a tener estos típicos problemas que tienen los aficionados, que se les cuelgan una pieza o se les cae un peón. Cuando yo conozco una apertura, todo ese tipo de errores se empiezan a reducir hasta llegar a un punto que ya no se vuelven a cometer, que es la idea. Ahora, como les mencionaba, antiguamente en la época del 70 esto se fue jugando muchas veces por jugadores de la talla de Fischer, Borecki, Dorfman, y en la época actual no es una apertura que sí esté considerada dentro de los cánones normales de las jugadores de la élite. No podríamos decirlo como tal. Lo que sí de repente nos damos cuenta que el ataque en Dio Rey puede en algún otro jugador presentarse sobre todo en partidas de entrenamiento, partidas también que de modalidad rápido. También ha pasado que se han jugado en algunos torneos importantes. Quizá una de las más destacadas es la partida de Spiller ganando la Carcaquina en la Copa del Mundo del 2015, que le ganó con un ataque indio de rey. Pero no lo podemos considerar que está eh, dentro de los repertorios de los grandes jugadores. Hay algunos jugadores que sí, que son muy talentosos y muy buenos, que lo tienen incorporado. Un ejemplo, el doctor Bassem, ¿cierto? Este jugador de África, ¿cierto? De Egipto. Este jugador lo tiene incorporado a su repertorio y es realmente espectacular ver cómo el doctor Bassem puede jugar el ataque indio rey a jugadores de 2400, 2500, hasta jugadores de 2700. Se los juega a todos con unos resultados bastante buenos, ¿ah? Y eso también es súper destacable. Hoy vamos a tratar de explicar resumidamente, porque esto no va a ser muy extenso, de qué se trata el ataque indio rey. Primero, el ataque indio de reyes es una apertura que deriva de la defensa india de rey. Las defensas, todas estas defensas indias, vienen con una concepción que tiene que ver con la escuela hipermoderna. La escuela, ¿cierto? Que ya sabemos que es la tercera escuela, que se desarrolla aproximadamente entre 1910 y 1930. Después del 30 ya tenemos la escuela soviética, pero en ese rango, entre el 10 y el 30, se da esta escuela hipermoderna, de los cuales todos sabemos que es Nimzowitsch, el gran el gran patriarca de esa época, por ponerle un nombre, haciendo alusión un poquito a Botvinnik, pero el gran representante es en este caso, Ninzovic y Reti. Ambos jugadores son muy característicos de la época. Ahora, una de las características de esta época radica en el hecho de había un concepto que es muy clásico de la escuela, de hecho la escuela clásica, escuela moderna de Steinitz, ¿cierto? Con Tarrach, tiene que ver con el dominio del centro. O sea, todas las partidas de fines del siglo XIX hasta inicio del siglo XX están muy caracterizadas por esta forma de jugar, que quiere decir que siempre hay que apoderarse del centro porque el centro te ofrece inmediatamente ventaja de espacio. ¿Qué pasa con la escuela hipermoderna? ¿Ah? Estos jugadores como Ninzovic empiezan a proponer una idea bastante novedosa para la época, que es abandonar el centro para posteriormente pegar un contragolpe a través de esos mismos peones que se encuentran avanzados. De ahí nace este concepto de fianchetto. Esta palabra, en el fondo, etimológicamente significa eso, que los alfiles se colocan en dos caballos y dominan un centro más pequeño. Esa es la idea, el objetivo del fianchetto. Pero cuando hay un fianchetto, hay de cierta manera un abandono del centro, porque uno debería, en este caso, mover los peones centrales. Gracias a esta concepción hipermoderna, que tiene que ver, ya lo mencionamos, con Ninsuch y con Reti, que son los grandes
propulsores, las grandes personas que hacen prácticamente empiezan a hacer masivos estos conceptos, ¿cierto? En sus libros, ¿cierto? Un libro, por ejemplo, como Mi Sistema, publicado en 1925, y prácticamente la práctica Mi Sistema que a fines del 29 aproximadamente. En estos libros él empieza a plasmar todos estos conceptos, que no solamente hablan de eso, porque la gente que ha estudiado mi sistema entenderá que hay conceptos muy importantes como son bloqueo, profilaxis y todo lo demás. Pero lo importante para nosotros ahora es entender que el ataque indio de rey es la idea de jugar una defensa india de rey con blancas. Y eso significa que las blancas están siempre con el primer movimiento. Bien, vamos a empezar a ver algunas ideas y las vamos a ir plasmando a poquito. El blanco generalmente puede partir con E4. Ya, cuando el blanco hace E4, acá vamos a especificar nosotros. Nosotros en la Academia de Ajedrez estamos haciendo que los jugadores jueguen todas las líneas con ataque indio de rey. No estamos diciendo que vamos a quedar con ventaja en todas las líneas. ¿Ah? Lo que estamos diciendo es simplemente lo siguiente: jueguen E4, colóquense D3, caballo D2, hagan todo el esquema de ataque indio de rey para que lleguen a una posición aceptable, o sea, para que no se les cuelgue nada, para que no les pase nada del otro mundo, para que no sean sorprendidos en la apertura. En estricto rigor, el ataque indio de rey es una apertura para jugar contra la defensa francesa y contra algunos esquemas puntuales de la defensa siciliana, generalmente las que tienen que ver con E6, ¿cierto? Entonces, esos son los esquemas principales. Pero nosotros podríamos colocarnos con una especie como sistema de ataque indio de rey contra otra apertura. Un ejemplo, E4, C6, una defensa Caro-Kann, E4, caballo F6, que podría ser una defensa Alekhine. El negro tiene muchas opciones. Si yo no tengo un planteamiento, un estudio previo de toda esta apertura, es mucho más probable que yo consiga una posición aceptable si juego mi esquema a que yo me entre en todas las complicaciones de distinta apertura. ¿Cuál sería un error para un aficionado? Yo juego E4, él me hace caballo F6 y yo entro en un alequín. Y la pregunta viene inmediatamente. Ahora, ¿el blanco tiene un estudio previo para jugar contra el alequín? No. Entonces, lo que estamos haciendo al entrar con el E5 y entrar de lleno en una defensa Alekhine es de cierta manera entrar a jugar en el patio de nuestro rival. Y eso no es lo correcto. Siempre acuérdense que la apertura tiene más relación con la memoria que con el cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que la apertura de cierta manera deberíamos jugar nosotros esquemas muy similares o cadenas de peones que estén relacionadas. Eso es súper importante. Ese concepto de apertura y cadena de peones es algo que nosotros vamos a ver a cada rato. Las aperturas tienen que ver totalmente con las cadenas de peones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si el negro quisiera, si el negro tiene mucha opción acá, hemos dicho. Si el negro hiciera de 5, por un ejemplo, que lo vamos a visualizar acá, entramos de lleno en una defensa escandinava. ¿Cuál es el problema que presentan las blancas en este tipo de posición? Que si yo hago un ejemplo, E por D5 y el negro dama por D5, aquí estamos jugando una defensa escandinava. Nuevamente la pregunta es la misma. Ahora, ¿el jugador con blancas tiene una preparación para jugar contra la defensa escandinava? No. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás cometiendo un error bastante estratégico que tiene que ver con jugar una posición que desconoces. Si tú juegas una posición que desconoces, las probabilidades matemáticas que te cometas alguna imprecisión van a ser mucho mayores. ¿Y eso qué significa? Que desde el punto de vista psicológico el negro estaría consiguiendo una pequeña ventaja. ¿Cuál? La ventaja de llevar a su rival a una posición que no conoce bien. Entonces, la otra opción que a D5 yo tendría que jugar D3. Fíjense que es importante destacar que si el blanco hiciera E5 en primera instancia, el negro podría jugar C5, KF3, caballo C6. Y si ahora yo quisiera hacer G3 como para tratar de colocarme en un ataque indio-rey común y corriente con alfil G2 en roque y torre 1, resulta que el negro hace alfil G4. Y aquí nos damos cuenta ya que hay varios problemitas para las blancas. Le están jugando cierto caballo por E5 en algún momento, no al tiro porque todavía hay un caballo por E5 y alfil B5. Pero ¿qué quiere decir? Que si yo hago alfil G2, dama C7, enroque, ahí nos damos cuenta que se podría realmente producir una captura como en E5. Esto es una demuestra, en el fondo, de lo que nosotros estamos tratando de explicar. El blanco juega en una posición teóricamente desconocida y las posibilidades que caigan en una trampa son mucho mayores. Si yo juego una posición por esquema, donde las piezas van en determinadas casillas y yo sé de cierta manera que casi todas las posiciones van a ser muy similares, no iguales, pero sí van a tener vasos comunicantes,
corro menos riesgo que me pase algún tipo de tragedia en la posición. Esta posición podría ser realmente una tragedia griega, porque acá el blanco acaba de perder una pieza sin ningún tipo de compensación, ninguno. Entonces, volvamos. Jugando el negro hace de 5, el blanco tendría que jugar un de 3. Ahora, tomo, tomo, 5. Acá es importante que el blanco inmediatamente ocupe la diagonal G1 a 7. Acá un ejemplo, veamos algunas opciones, KF6, F3. Esto se juega de la misma forma, C3, rey C2, caballo D2, alfil C4, caballo D2. Existen planes con G4, H4 y expandirse en el flanco de rey. La otra opción es alfil E3, caballo C6, C3, F5 interesante para las negras. Ahí el negro apunta un poquito más a una apertura un poquito más dinámica, aunque queda el peón E débil, pero el negro está jugando desde el punto de vista dinámico. Acuérdense que todo esto son grandes conceptos generales que estamos hablando, no estamos profundizando mucho en las líneas porque no es el objetivo del video de lo demás. Caballo de 2 en Rook y B3. Obviamente que hay que conocer. Cuando yo conozco una apertura, conozco también los golpes tácticos de la apertura. Saber una apertura significa saberlo, entre comillas, casi todo. Saber las cadenas de peones, saber las relaciones que tienen las piezas, saber los golpes tácticos, saber los finales derivados. Un ejemplo, este es un error muy común que para un aficionado podría caer. Uno dice, sí, era más o menos obvio. Sí, es obvio para la persona que lo conoce. Pero si una persona no lo conoce, obviamente podría caer en este tipo de trampa. Pero en que en el fondo, después de B3, el blanco ahora sí que el blanco está haciendo alfil C4, caballo 2, colocando las torres en G y haciendo un G4, H4, podría ser. Es una posición jugable, aceptable. No estamos diciendo que esta posición con blanca sea maravillosa y que las blancas estén casi ganadas, nada, está simplemente. Recuerden, estamos estudiando una apertura para que los aficionados empiecen a entender de qué se trata una apertura. Yo lo que no quiero es que a un niño que yo le esté haciendo clase, complicarlo con posiciones tan complejas donde él todavía no tiene conceptos tan importantes, un ejemplo como la profilaxis, como cómo jugar con las cadenas de peones. Hay una mirada siempre constructivista para poder en fondo mejorar en ajedrez. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aprender ajedrez. Significa aprender estrategia, aprender conceptos, aprender finales. Eso te lo genera lo particular. Esa es la recomendación, ¿cierto?, de Capablanca y de Boresky. Ahora, cuando yo manejo ese concepto, posteriormente voy a ir progresando a nivel de apertura. Si yo tengo pocos conceptos a nivel general y me meto o entro en una apertura muy compleja, las posibilidades van totalmente en mi contra. Así que la función que estamos apuntando nosotros con la academia es que el chico juegue, porque obviamente nadie va a estudiar teoría sin jugar, que no tiene sentido, ¿cierto? Obviamente, si nosotros queremos estudiar, tenemos que jugar. Pero para que jueguen, necesitamos explicarle una apertura por esquema para que no nos desgastemos tanto en ese tema. A mí me pasa mucho que a veces me escriben aficionados y me dicen, maestro, necesito estudiar una apertura. Un ejemplo, quiero jugar la defensa Grunfeld. Y tú le preguntas, ¿qué elo tú tienes? Tengo 1000 de elo. O sea, alguien entenderá que la defensa Grunfeld, que es una apertura que también viene de Fianchetto, ¿cierto? Ya lo identificamos dentro del contexto de lo que es la escuela hipermoderna. Es una apertura que hoy en día está en boga, o sea, los mejores jugadores del mundo juegan. Quizá el máximo exponente claramente debe ser Svidler, ¿cierto? Y en su época también Kasparov, pero hoy día Svidler debe ser uno de los mejores jugadores de Grunfeld del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es una apertura demasiado compleja. No estamos diciendo que el ajedrecista no lo pueda ejercitar, estudiar, practicar y jugar el día de mañana. Lo que lo estamos haciendo es un análisis a la aquí y a la hora. Si yo tengo un bajo nivel ajedrecístico, no tengo que complicarme con aperturas tan complejas, porque va a ser contraproducente. Otro tema, si el negro hace C5, aquí estamos visualizando que el blanco podría tranquilamente entrar en la misma línea. Estas son las variantes de la siciliana que mencionábamos que podrían derivar dentro de una variante Paulsen, ¿ya? El sistema con E6. Bien, si yo estoy con blancas y sé que mi rival, un ejemplo, juega escandinava y no quiero complicarme con este esquema con D3, porque más de algún ajedrecista podría decir, sí, jo, pero ¿sabes lo que pasa? Que D5 y D3 es una apertura que el blanco no le da mucho. Ok, yo eso lo puedo entender. No estamos hablando que el blanco aquí va a conseguir una gran ventaja. Acuérdense que el contexto es otro. Lo que estamos diciendo es que queremos una apertura para que a nuestro jugador que está aprendiendo a jugar ajedrez no le pase ninguna tragedia en la apertura. Es tan simple como eso. Es súper importante contextualizar las clases.
¿Ah? Estas clases están pensadas para jugadores aficionados, jugadores que están empezando a jugar ajedrez. Y ahí empezamos a mejorar. Ya, ok. Entonces, si esa misma persona dice, mira, yo no quiero entrar en esta línea porque no me acomoda mucho bien. Primero, para que una línea te acomode, tienes que estudiarla. Eso tienen que tenerlo claro. O sea, la única forma de realmente entender si una línea me acomoda o no es saber de qué se trata. Eso significa que tengo que aprender teoría, tengo que aprender conceptos generales, tengo que aprender los golpes tácticos y todo lo que conlleva estudiar una apertura. Ahora, yo podría decir, mira, mi rival, mañana me toca con un rival que juega que escandinava. ¿Qué hacen algunos jugadores? Parten con caballo F3. Al jugar con caballo F3, ya el D5 ya no tiene el mismo sentido porque no hay un peón N4. Ahora, ¿qué pasa? Que la posición podría entrar tranquilamente en los cursos de un ataque indio de rey. Y lo logramos. Después de E4, entramos en un ataque indio de rey. Y nos saltamos todas las complicaciones que podrían derivar exactamente de una escandinava. Ahora, también sabemos de antemano que la defensa escandinava no es una apertura que también que sea muy popular. Por el contrario, es una apertura que lamentablemente tiene un nivel bajo de popularidad exclusivamente, porque eso ya es un tema que lo hemos citado más de algún video, tiene que ver directamente en el fondo por la élite. La élite pone los condicionamientos para que todos los demás repliquen eso. Si los mejores jugadores del mundo no juegan una línea, eso es en el fondo una especie como un reflejo, un espejo de lo que van a jugar los demás. Entonces pasa un poquito por eso. Ahora, lo que pasa en la élite mundial es totalmente distinto a lo que pasa en un club de ajedrez, porque nosotros estamos pensando el ajedrez de cierta manera a nivel local. O sea, en un club de ajedrez tú puedes jugar tranquilamente la escandinava y ser un gran jugador. Entonces, lo importante para nosotros ahora es entender que tiene que ver con la preparación, el conocimiento y el entendimiento que uno maneja de una línea. ¿Ya? Eso es importante. Bien, entonces continuamos. El blanco hace D4, D5, E6, ¿cierto? Una francesa. Cuando el negro haga D5, acá es importante, vamos a empezar a mencionar inmediatamente algunos temas. El 99% de las veces el caballo sale por D2. El caballo sale por D2. Ahora, si yo digo, mira, Sci-Hop, yo no, es que a mí me gusta esta línea con caballo C3. Excelente. ¿Cuál es el único problemita que tiene? Que caballo C3 no es ataque indio de rey. Así de simple. O sea, no es una línea. No estamos diciendo que la línea blanca de nosotros es la mejor y la otra es mala. No, no estamos cayendo en eso que es un poquito, una mirada un poquito burda para poder hacer un análisis objetivo. Acuérdense que el ajedrez es un juego, ¿cierto?, de racionalización, de razón. Entonces, el caballo C3 podría ser una línea interesante. ¿Para quién? Para la persona que estudie caballo C3. Nosotros en la academia no jugamos caballo C3 porque el caballo C3 no forma parte prácticamente del ataque indio de rey. ¿Eso qué quiere decir? Que la movida para nosotros va a ser siempre caballo de 2. Hay unas posiciones muy puntuales donde el caballo pasa por C3. En la partida Fischer-Pano, Buenos Aires 1970, el caballo va a C3. No porque se vaya a colocar en B5, ni en D6, ni mucho menos, sino simplemente se coloca en C3 con la idea de caballo de 2, después G4, caballo G3, caballo H5 y caballo F6, como lo demuestra esa partida por lo demás. Pero para que el aficionado vaya entendiendo, el 99% de las veces el caballo sale por D2. Ahora, si el negro hace D por E4, pasa lo mismo con la idea caballo por E4. Si alguien quiere jugar caballo por E4, bienvenido sea. Eso es un tema de particular de cada uno. Dentro de nuestra academia y dentro de nuestro trabajo que estamos haciendo con el ataque indio de rey, nosotros vamos a capturar siempre de peón. Esa es la línea principal que nosotros estamos estudiando. Acuérdense, no estamos diciendo que la otra es mala y la mía es buena, no. Estamos simplemente diciendo que para poder estudiar una línea teórica necesitamos especializarnos en una línea. El día de mañana que yo quiera ejercer un ejecutar o jugar una segunda línea, excelente. ¿Cuál es el problema? Que para poder hacer una segunda necesito tener una primera clara. O sea, no puedo estudiar dos líneas a medias. La recomendación siempre va a ser estudiar primero una línea, manejarla bien y posteriormente, cuando tu manejo vaya ya increciendo, ¿cierto? Tú vas a poder tranquilamente incorporar segundas líneas. Los grandes jugadores lo hacen así. Un gran jugador juega una línea específica y en esa misma línea específica tiene 4 o 5 opciones distintas y muchos jugadores juegan las 5 líneas. Pero ahí nos damos cuenta que son jugadores profesionales, son jugadores que le dedican tiempo a cada línea. Porque obviamente acuérdense que el ajedrez no es conmutativo, eso significa que todas las líneas son distintas.
Bien, la otra opción que es súper interesante acá, que hay que considerar es caballo C6. Veamos. El blanco sigue igual, porque ahí estamos dándonos cuenta de lo que hablamos del esquema. Esquema significa eso, colocar las piezas de cierta forma que uno termine jugando casi, entre comillas, de la misma forma cualquier respuesta de las negras. G3, tomo, tomo. C3, A5, enroque, dama C2. Según la experiencia que yo tengo en esta línea, y que ya llevo varios años ya trabajando en ella, prácticamente es una apertura que llevo enseñándole a muchos alumnos, creo que esta es una de las posiciones más complicadas. Acá el negro tiene una idea bastante interesante que es B6 con la idea de alfil A6 y el alfil pegando posteriormente en esta diagonal. Esto le exige al blanco un juego bastante correcto. Una de las cosas determinantes en el ajedrez es darse cuenta que el ajedrez no se puede jugar a una línea específica de la misma forma. O sea, este esquema con caballo C6, con alfil C5, con B6, con alfil A6, dominando esa diagonal, exige un juego bastante preciso de las blancas para poder tener una posición cercana a la igualdad. La enciclopedia recomienda un B3, después alfil A6, un caballo C4, capturan en C4. Eso ustedes lo pueden encontrar en la enciclopedia, ¿cierto? En la Sacao Screen Informator, en la resumida, en la pequeña. Ahí sale esa opción. Si el blanco jugara de otra forma, fíjense que si el blanco jugara tontamente de otra forma, podría llegar a tener una posición muy mala. Un ejemplo, torre 1, le podrían jugar caballo G4, torre 2, B6 con la idea de alfil A6, e inmediatamente la posición se empieza a complicar un poquito para las blancas. Lo que sí nos interesa que el aficionado vaya entendiendo que a algún tipo de posición se tiene que jugar de una forma específica. No tiene que confundirse. Bien, volvamos a 5. Caballo F3, caballo C6, G3, caballo F6. ¿Qué pasa si el negro hace D4? Entonces, aquí es donde prácticamente el aficionado se hace el primer cuestionamiento. Dice, no, si hace D4 es como lo mismo, entonces sigo para adelante nomás. Y aquí nosotros, no, donde hacemos hincapié, le decimos, no, espera. D4 no es lo mismo que el peón esté en D5. Entonces, tú no puedes jugar de la misma forma estando el peón en D5 que en D4. Un ejemplo. El blanco debe jugar alfil G2, E5, enroque, alfil D6, caballo C4. Fíjense que si el alfil no lo saca, un ejemplo, caballo por caballo H4. Esta casilla, lo que es F5 y en su efecto también la casilla de 5 en algunas posiciones, son casillas críticas, son casillas cruciales para el planteamiento de las blancas. ¿Qué es lo que intentan las blancas? Que este centinela, que es el nombre cierto que le da siempre el al caballo en mi sistema, lo quiero ubicar en F5. El llegar el caballo F5 es una pieza molesta. Si algún momento él llega a cambiarse el alfil por el caballo, este alfil, que ahora tiene una actitud bastante pasiva porque su propia cadena de peones lo está limitando, puede posteriormente, después de cambiar, transformarse en una pieza muy activa. Esta posición del ataque indio de rey, nos vamos nosotros a entender y vamos a comprender que hay posiciones del ataque indio de rey que se pueden hacer ataques fulminantes. Hay otras posiciones de ataque indio de rey que se tienen que jugar de corte posicional. Y hay otras posiciones de ataque indio de rey, lo que hay que hacer es jugar finales, como la famosa partida de Fischer Durado en La Habana en el 1966, que ahí se juega un final. O sea, cada posición me va a obligar de cierta manera a que yo interprete la posición y juegue la forma correcta que tiene para esa posición. No puedo confundir los planes. No puedo pensar que porque se llama ataque indio de rey, siempre voy a atacar al rey. No es así. En algunas posiciones específicas, sobre todo las partidas Boreski-Damski, ¿cierto? Estas clásicas partidas donde se producen estos ataques bastante fulminantes, nos vamos a dar cuenta que sí, hay un ataque directo al flanco de rey, que ahí tiene el nombre, tiene una relación directa. Pero acá nos damos cuenta que vamos a ver características mucho más posicionales, que es lo interesante por lo demás. Fíjense que ese maniobreo, el de los caballos, es un maniobreo, el caballo de 2, caballo C4, caballo de 3, caballo de 5, caballo H4, caballo F5. Es un maniobreo que ustedes van a ver posteriormente en una apertura que es mucho más compleja, obviamente, que que es la apertura española, que sí es una apertura, desde que la jugaba, ¿cierto? En este caso, Roy López en el siglo XVI, ha sido, históricamente ha sido la apertura de los mejores jugadores del mundo. O sea, los campeones del mundo siempre han jugado la española. Ahora, nosotros, como estamos empezando, no podemos pegarnos un salto tan grande y partir con la española porque en primera instancia el nivel de complejidad que tiene es demasiado amplio. Y acuérdense que lo que nosotros necesitamos ahora es más aprender estrategia y finales. Fíjense que en esta posición, después de caballo H4, el blanco estaría llegando acá, ahora F5.
Esa es una posición incierta, ahí está el signo, lo está diciendo. Pero fíjense qué interesante. La otra opción, alfil C7, A4. Este A4 es importante a nivel posicional porque evita el B5 y a su vez también permite en algunos tipos de posiciones, cuando yo haga un alfil de 2, ejercer una presión sobre esta 5 y este peón podría llegar hasta A5, donde estaría defendido por el alfil, por el caballo, ¿cierto? Y por la torre. ¿Qué permite este peón en A5? Generar una pequeña ventaja posicional de las blancas en el flanco de dama. Estamos hablando de ventajas pequeñitas, posicionales. No olvidar. Ahí está el alfil de 2, el caballo H4. Y un ejemplo, en el ataque indio de rey, si nosotros nuevamente tratamos de extrapolarlo a nivel matemático, podríamos decir, no sé, en el ataque indio de rey, el 90% por lo menos de las veces la torre siempre está en E1. Casi siempre la torre está en E1 porque siempre hay un plan estratégico que tiene que ver con respecto a avanzar el peón a E5 y esa torre apoya el avance del peón a E5. Existen algunas posiciones muy puntuales donde la torre podría ir en D1, pero son en menor en cantidad. Y hay algunas posiciones como esta que estamos visualizando donde la torre tiene que estar en F1 para que apoye el avance del peón a F4. ¿Cuándo la torre tiene que estar en D1? ¿Cuándo en E1? Y cuándo en F1 va a depender exclusivamente de la posición. Si yo no logro entender esa pequeña diferencia, puedo colocar la torre en cualquier lugar y pensar que da lo mismo. Y esto creo que es un buen ejemplo, fíjense. Caballo H4, F6 y ahora torre 1. Este torre 1 que funciona el 90% de las veces en las posiciones típicas de defensa de ataque indio rey contra, ¿cierto?, francesa y contra siciliana, frente Paulsen, por la idea de apoyar el E5, desalojar el caballo y empezar con el ataque clásico al flanco de rey, nos damos cuenta que esta torre 1 no tiene ningún sentido porque ahora está el peón en E4. O sea, lo único que queda dando la hora a la torre en E1. Fíjense qué importante. Entonces, aquí hay un problemita que nosotros le asignamos un nombre de estos movimientos mecánicos normales. Los jugadores a veces cometemos imprecisión de jugar normal, o sea, mecánicamente tomamos las manos y hacemos movimiento. Y no nos damos cuenta que ese movimiento quizá no sea el más pertinente en la posición específica. Porque acuérdense que el ajedrez, como no es conmutativo, un movimiento que sirve en una línea puede que no te sirva en la otra línea. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en esta posición específica, después de F6, acá la torre tiene que estar en F1. Tiene mucho más proyección la torre en F1 que en E1. De hecho, en E1 no tiene ningún futuro, hay que ser bien honesto. Pero la torre en F1 sí. Ahora, aquí es donde nosotros empezamos a trazar los planes estratégicos. Y la estrategia está sobre las aperturas. Fíjense qué importante. No es que yo estudie apertura y después estudie ajedrez, no, es todo al revés, de lo general o particular. Si no sé dar jaque mate con alfil y caballo, poco me va a importar que me aprenda una apertura 20, 30 movimientos de memoria. En esta posición, si yo identifico esta posición, cada vez que yo tengo una cadena de peones, la cadena de peones hace una cosa importantísima, que es transforma uno de mis alfiles buenos y otro en malo. Si yo tengo esta cadena de peones acá, acá y acá, este alfil de G2 inmediatamente es un alfil malo. ¿Por qué? Porque sus propios peones no lo dejan moverse, bastante simple. Le pasa lo mismo a las negras. Inmediatamente los peones negros dejan a este peón al alfil de C7 un alfil bastante pasivo y al alfil de C8 un alfil bueno. ¿Por qué? Porque es un alfil que se puede trasladar, mover, pasar por los peones libremente. Ahora, nosotros apuntamos, y este es un trabajo que estamos haciendo también con la defensa Owen, que más que la apertura sí estamos hablando de conceptos. Cambiar el alfil malo por el bueno, desde el punto de vista estratégico, tiene mucho mayor valor desde el punto de vista teórico que simplemente aprenderse 10, 15 movimientos de apertura de memoria. Fíjense la relación. Ahora, alfil F3. Si el alfil de G2 es una pieza pasiva y el alfil de C8 es una pieza activa, lo que yo estoy haciendo ahora es trazar inmediatamente la maniobra alfil G4, con lo cual estaría cambiando el alfil de G4 por el de C8. Un aficionado que tenga poco manejo diría, gran cosa si los dos son alfiles. Sí, pero no son lo mismo. Sí, pero los dos son alfiles blancos, diría alguien. No, son lo mismo. Un alfil es bueno y otro es malo. Nominalmente parten con un valor, 3,5. Acuérdense que los alfiles valen 3,5, los caballos valen 3. Cuando yo le explico a un niño, le digo que valen 3, pero eso en el fondo, cuando nosotros empezamos a mejorar, a entender ajedrez, sabemos que el alfil vale más que el caballo. Acuérdense que el alfil es una pieza de largo alcance y el caballo no. Entonces, cuando yo hago alfil G4,
No estoy cambiando un alfil por un alfil. Lo que estoy cambiando es un alfil pasivo por un alfil bueno. Eso en estricto rigor es como que yo estuviera cambiando un alfil que vale 3,5 y el del valiera como 4, por poner un ejemplo nominal. Esa es la relación, porque el verdadero valor de las piezas en el ajedrez es el papel que desempeñan en el tablero. Importante. Ahora, alf, alfil E6 y ahora viene alfil G4. Esta podría ser una posición ya de ataque indio de rey. Fíjense la importancia del caballo C4, del A4, del alfil D2, de la torre en F1, del alfil F3, del alfil G4, del caballo H4. Todos los movimientos de las blancas se han realizado de acuerdo a un plan estratégico general, que es mejorar sus piezas, cambiar la pieza pasiva y llegar a esta posición. El blanco, que debería intentar buscar cambiar este alfil, que ya está próximo a cambiarlo, y también apuntar una 5 para dejar este peón ahí bien fuerte y después proyectarse en algún momento con el F4. Esta posición no significa que las blancas estén mejor, estén ganadas, ni mucho menos. Una posición totalmente jugable que con posibilidades para ambos bandos. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros? Pensado desde el punto de vista de la academia, que un ajedrecista, un aficionado, empieza a entender esto y se va a dar cuenta que, primero, que estudiar apertura es muy complejo, porque son muchos los factores que inciden directamente en el juego, muchos. Hay factores tácticos, posicionales, estratégicos, prácticos, psicológicos. Ahora, lograr manejar todo eso es un poco difícil, por eso nosotros estamos planteando estos pequeños videos solamente de introducción, nada más que eso. Sigamos. KF3, KF6, G3, KF6. Movimientos normales. Alfil G2, alfil E7. Un movimiento como G6, esto no es tan común, o sea, uno generalmente en el ajedrez no hace G6, E6, eso no es tan común, se da en algunas posiciones sí, pero también hay que entender lo que no es tan común, por lo menos en este tipo de posición. Un ejemplo, un roque, alfil G7, y ahora viene un golpe muy interesante que es E por D5. Y aquí en E por D5 tenemos que pensar inmediatamente que es una opción muy interesante para jugar el ataque indio-rey, es esta captura central. Ahora, en todas las posiciones, no, como venimos repitiendo, específicamente habría que ver en qué posiciones se podría dar. Lo que sí tenemos claro que hay muchas partidas modelo y una de ellas es la partida de Spiller con el Karkakin en la Copa del Mundo del 2015, donde Spiller captura en D5, en más o menos una fase bastante temprana de la partida y posteriormente termina ganando una excelente partida. Pero son partidas de corte más posicional, eso hay que entenderlo, no es que simplemente hago E por D5 y le doy mate a la siguiente, no es así. Un ejemplo, aquí el negro debería hacer lo correcto, caballo D5, A4, caballo C4, y nuevamente apunta eso. Aquí los planes deberían ser más o menos el mismo objeto. Hay que hacer un C3, el alfil podría ir a G5, molestar acá, la torre E1. Aquí hay un maniobreo bastante interesante con los caballos. Caballo D2, el caballo podría ir a E4, el otro caballo puede ir a E3, el otro caballo C4. Esto es muy interesante. Yo he visto un par de partidas de Karen Movsesian, de este jugador ruso, es cierto, que juega en España, donde tiene muy buenas partidas. Ahora, esta es una posición de corte posicional. Quizás para un aficionado mover tantos los caballos acá no sea algo tan simple en primera instancia, pero sí es algo que si uno ve un par de partidas modelos, finalmente las va entendiendo de qué se trata, cuál es el objetivo. Es un juego para las blancas bastante complejo porque requiere mucha precisión y mucha tranquilidad, mucha paciencia, pero es un juego totalmente aceptable, interesante por lo demás. Veamos acá una diferencia. Hay por D5, torre 1, un ejemplo, si caballo E7, dama E2 y no se puede enrocar. Amenazo dama por E7, si alfil E6, caballo G5, ¿se dan cuenta? La apertura de la columna E, obviamente, genera ventaja para la persona que pueda apoderarse de ella, y en este caso son las blancas. Entonces, torre 1, alfil E6 y caballo G5, y eso inmediatamente ofrece una clara ventaja a las blancas. Vamos, en la partida es alfil G2, alfil E7, enroque. Fíjense que después que las blancas hacen enroque, fíjense cómo están las posiciones acá. Si ustedes analizan esta posición, esta es la misma posición tipo de una defensa india de rey, donde las piezas se colocan más o menos de esa forma. Entonces, de ahí donde viene el nombre. Sigamos. Enroque, torre 1 y B5. Ya. Acá es importante entender algo. Yo en varios videos lo he explicado y lo voy a volver a explicar. Conceptualmente, tenemos que entender que las aperturas tienen que ver con las cadenas de peones. Las cadenas de peones mandan. Las cadenas de peones están sobre lo que nosotros queramos hacer en las posiciones. Si una cadena de peones me indica que hay que ir para el flanco de rey, hay que ir para el flanco de rey.
Alguien podrá decir, sí, pero, o sea, si el peón manda, pero yo mando, yo muevo las piezas, yo... Sí, está bien. Y ahí podríamos pensar, sin querer, ¿no? Nos acordamos un poquito del poema Cierto Ajedrez de Borges, que dice que Dios detrás de Dios la trama empieza. O sea, siempre hay alguien detrás de alguien que termina siendo la primera movimiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa si la cadena de peones mueve el flanco de rey, me direcciona al flanco de rey y yo quiero atacar al otro flanco porque, no sé, porque por una actitud contumaz, yo quiero persistir en el error y voy a decir, no, yo voy para el otro flanco. Lo que pasa es simple, que las probabilidades que me ataquen el flanco opuesto funcionen son muy bajas. ¿Por qué? Porque las cadenas de peones no solamente me indican a nivel de capricho que vayan hacia un lado, tienen que ver porque la mayoría de las piezas de una u otra manera apuntan a esa misma dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que si un peón en el 5 apoya el ataque de la flanca en el flanco de rey, ese es el flanco de rey donde las blancas tienen mayorías de piezas. ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer un ataque del otro flanco, estaría infructuosamente cometiendo un ejemplo, para que ustedes lo piensen desde el punto de vista estratégico a nivel de una guerra. No sé, mandar a 10 personas a luchar contra un batallón completo. O sea, es algo que tú dices, o sea, matemáticamente está perdido. Eso es. Para poder darnos cuenta, esto es una guerra de estrategia, es una guerra, hay recursos, hay que maximizar los recursos porque los recursos son siempre escasos. O sea, aquí tenemos factores matemáticos, económicos, hay muchos factores psicológicos. Todo eso converge en este juego y eso es lo que hace el juego tan llamativo, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las blancas van a hacer E5 porque quieren desalojar el caballo F6, fíjense que el caballo en F6 es lejos la mejor pieza que defiende al rey. Para poder hacer E5 tengo que tener la primera cosa súper clara. Uno, que el blanco solo hace E5 cuando el rey negro está enrocado. Y uno dice, sí, pero yo he visto en la base de datos partidas donde se enrocan para el otro lado y hacen E5 igual. Sí, está bien, hay partidas también así. Pero estamos hablando de nuestro estudio y ese estudio de cierta manera está avalado un poquito con datos estadísticos, con matemáticas, con números. Y la mayoría de las posiciones donde las blancas hacen E5 y obtienen mejores resultados van a ser cuando el rey negro está enrocado corto. Eso es importante. Ahora, entonces, cuando yo hago E5, lo hago solamente si el rey negro está enrocado corto. Si el rey negro no está enrocado corto, no hago E5. Hay otra partida de entrenamiento que está también en el canal que gente, o sea, los alumnos de la academia lo pueden visualizar, una partida de entrenamiento que yo jugué hace un par de años atrás, que se ve la relación que pasa cuando el rey negro en el fondo se enroca largo. ¿Cómo se tiene que jugar eso? En ese video está la explicación. Volvamos a este, que es lo que nos atañe aquí. Si el blanco tiene que atacar en el flanco de rey, el negro tiene que hacer lo opuesto en el flanco, ¿cierto? Del otro lado. Eso significa que el flanco de dama. En la partida por Eski Damske, que se jugó en Moscú en 1970, Damske jugó B6, que fue una pérdida de tiempo, porque al par de movimientos después tiene que reconocer y tiene que hacer B5. Si hago B6 y después hago B5, estoy perdiendo un tiempo, sin ningún tipo de contraparte. O sea, es como te regalo un tiempo. Posteriormente, obviamente, Fischer contra Geller. Geller hace B5, ¿no? Fischer, uno de los mejores jugadores, ¿cierto?, del mundo. Geller también uno de los mejores jugadores de la Unión Soviética, no iba a gastarse un tiempo con B6. Entonces, fíjense la relación, por eso es tan importante. Entonces, para que ustedes entiendan a nivel que están empezando, la relación entonces es enroque corto con B5. Y si el negro juega B6, la relación entonces es con enroque largo. Así de simple. B6 va con enroque largo, o sea, significa que si hago B6, hago alfil B7, dama C7, enroque largo, de los cuales el blanco tiene que jugar de una forma distinta, no puede jugar con E5 en esas posiciones, pero si hace enroque corto, tiene que hacerlo con B5. Ok, vamos. Ahora, ¿el blanco está enrocado corto? Sí, ahora sí me permito. Nuevamente, el E por D5 es una opción interesante que se puede visualizar en la partida Spiller con Karkakin en la Copa del Mundo 2015. Hay muchos ejemplos también. Pero la otra opción normal es más E5. Aquí hay varias retiradas. La más común es caballo de 7, le siguen caballo de 8. Un caballo G4, ¿no? Como estamos pensando este video a nivel de aficionado, y el aficionado tiende a cometer errores, movimientos a veces un poquito rebuscados, o por no decirlo un poquito dudoso, los caballos G4 generalmente no van a funcionar. ¿Ya? Si yo tuviera que nuevamente tomar números matemáticos y diría, de 10 veces, 9 veces el caballo en G4 nunca funciona. ¿Por qué? Porque aquí no hay una captura directa en E5. No es que el caballo salga de 5 a G4 y me coma E5 a la siguiente. No es así. Entonces, ¿cuál es el problemita? Un ejemplo.
el blanco podría jugar caballo B3. Aquí hay una idea escondida. Amenazo H3, caballo H6, alfil por H6. Un ejemplo. F6, tomo y A4. En este tipo de posiciones es interesante. Ahora, lo que el blanco juega acá primero tiene que ver con la fuerza del alfil. Este alfil es muy poderoso. La diferencia de este alfil con un alfil en B7 es bastante simple. El alfil de G2 está defendido y el de B7 no está defendido. Importantísimo. Otra cosa, el alfil generalmente va a tener que estar a la defensa del peón D6. Ese peón D6 es un peón retrasado. ¿Por qué? Porque se está generando inmediatamente una presión sobre este punto. Si las blancas llegan en algún punto, como A4, no tiene A6 por peón por y está la torre colgando. Entonces, si el blanco llega en un momento a hacer C3, un alfil F4 y posteriormente a colocarse en E5, puede el día de mañana transformarse ese peón en E6 en una gran debilidad. ¿Por qué? Porque es un peón retrasado, es un peón débil. Pero aquí estamos hablando del punto de vista un poquito más estratégico, ¿eh? Es importante. Un ejemplo, si B por A4, torre por A4, y está claro que este peón es una debilidad y las blancas tienen una muy buena posición. Lo otro, si B4, torre B1, ¿cierto? Y ahora el blanco está tramando. Hay una amenaza directa en algún momento. También hay un caballo por C5. Veamos. Un ejemplo, si caballo por C5 directa es un poco apresurada por D4, me pegan este caballo por F2, que es bastante fuerte. Si rey por F2, alfil por D4, se cae todo, ¿cierto? Y después dama por C5. Pero a nivel de torre B1, ya las blancas tienen una posición un poquito mejor. Después de caballo B3, sigue dama C7, alfil F4. Eso es importante, también lo explico más adelante, pero también es súper importante. La dama en D1, cuando estamos jugando un ataque en dio de rey, la idea principal de la dama es pasar al flanco de rey, buscar las casillas G4 o H5. ¿Para qué? Para incorporar esa dama, que es la pieza más fuerte del tablero, ¿cierto? De las piezas que tenemos, para presionar al monarca negro. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que defender el peón con el alfil y con la dama, siempre voy a elegir el alfil. ¿Por qué? Por un tema de economía. O sea, yo no puedo gastar en una pieza que tiene mayor valor nominal en ocupar a defenderle un peón. Estaría haciendo, ¿cierto? Una cosa totalmente económica, ¿cierto? Una cosa que iría anti los conceptos lógicos que tienen que ver con respecto a maximizar los recursos que tenemos. Ahora, F4 es 5. Fíjense que acá es interesante. H3, tomo. Y estas posiciones son importantes. ¿Por qué? Porque esta es una defensa de una u otra manera, una defensa francesa. Y hay muchas posiciones en la defensa francesa que el caballo sale por H6 con la idea de dirigirse a F5 y el blanco hace esta maniobra alfil por H6. Con la diferencia que el alfil ahora está en E7. En esas posiciones generalmente el alfil sale por G7 y posteriormente apoya un F6 con la idea de apoderarse del centro. Pero es una posición de doble filo. Ahí nos damos cuenta que hay vasos comunicantes, lo que tiene que ver la defensa francesa con la defensa Owen, que es otra apertura que nosotros estudiamos en la academia para que el aficionado, el alumno, vaya incorporando una apertura con negras. Blancas, ataque indio de rey, negras, defensa Owen. Seguimos. Dama de 2, A4, acá, A3, B3, rey G7. Ya que el blanco podría intentar planes como eso, caballo 2, caballo F4 con la idea de caballo H5, ir a comerse el peón de H6. Es una posición, ¿cierto?, de doble filo. Interesante. Vuelvo, después de D4, C4, y ahora caballo C5 podría ser con el objetivo de sacrificar un peón para quedar con una posición bastante interesante. Fíjense que si alfil por D4, dama D4 y acá el blanco tiene una pareja de alfiles y todavía tiene unas piezas un poquito mejor ubicadas. Tiene peón de menos, sí. Y la otra opción es caballo H6, tomo y dama D2. Nuevamente nos damos cuenta que el blanco tiene una compensación por el material. Posición interesante. En resumen, generalmente los caballos G4 no van a hacer grandes movimientos. O sea, las líneas principales 7 van a ser caballo de 7 y caballo 8. No olviden que todos los estudios que hacemos nosotros relacionados con el mundo del ajedrez tienen que tener una base matemática. Y eso es una de las cosas, quizás una de las cosas más importantes que tiene que ver con la escuela soviética. La escuela soviética, de los cuales estaba, ¿cierto?, el patriarca Volvini, es como este patriarca, o sea, el nombre lo está diciendo, como este padre del ajedrez soviético, siempre trató de relacionar el ajedrez con la ciencia, porque él era un científico. Entonces, ese análisis y en la ciencia hay algo muy importante, que a través de un método científico podemos buscar, ¿cierto?, las respuestas a muchas de las interrogantes que tenemos. Ahora,
Después de caballo D7, entonces viene caballo F1, dama C7 y alfil F4. Y aquí yo lo acabo de explicar, o sea, si yo tengo que defender el peón en E5 con dama y en alfil, lo tengo que hacer siempre de alfil, por un tema de economía. Hay algunas posiciones muy específicas donde el alfil no logra llegar a F4, un ejemplo, la partida Fischer con Geller en Netanya en 1968, donde ahí el caballo está en D2, entonces como me están comiendo el peón de E5, Fischer no le queda otra opción que hacer dama de 2 primero para evitar que le coman el peón. Yo no puedo dejar que me coman el peón de E5 gratis, o sea, eso no puede ser. Pero generalmente el movimiento va a ser alfil F4, con el objetivo, pensando en la partida Boresky-Damsky, ¿cierto? De hacer algún día un caballo G5, un dama H5 y hacer todo este ataque que realiza Boresky contra Damsky. Bien, después esto viene a 5. Fíjense la importancia. Las blancas apuntan al flanco de rey. Ahora uno puede decir, sí. Ahora, ¿por qué las blancas apuntan al flanco de rey? Porque es un mero capricho. No es capricho, mire. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la dama que podría pasar al flanco de dama. 6. O sea, casi todas las piezas blancas están de una u otra manera apuntando o estando cercano al flanco de rey. No es capricho. ¿Ah? No se trata que yo ataque un flanco porque no tengo nada que hacer, no, ataco un flanco porque la cadena de peones me lo indica y porque la disposición de mis piezas me lo está indicando también. Ahora, observen lo mismo para las negras. 1, 2, 3, 4, 5, y esta también podría participar directamente algún día para acá. Las piezas negras están apuntando hacia el flanco de dama porque se encuentran en el flanco de dama. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una lucha en flanco opuesto. Ahora la pregunta, ¿quién llegará primero? Bien, buena pregunta, y de eso se trata en el ajedrez, ver quién logra llegar primero. Eso es súper importante. Veamos entonces un ejemplo. Ahora, este caballo de 3, fíjense que cuando el alfil se coloca en F4, se genera inmediatamente un rayo X sobre la dama, sobre el punto C7. Esto da pie a un tema táctico que tiene que ver con los caballos por D5 o los alfil por D5. Eso ustedes lo pueden visualizar en varias partidas modelo, por lo demás. Este caballo 3, un ejemplo, veamos acá para que lo vean. A4, aquí viene el golpe táctico, tiene que tomar, y ahí viene el E6. Y inmediatamente cuando hago el E6 se está ejerciendo esta presión. Hay unas partidas que han tomado hasta el F por E7, que están ahí, ¿cierto? En el famoso pack de dummy del ataque indio rey pueden visualizar ustedes partidas modelos de esa línea. Un ejemplo, si dama B6, tomo, caballo 5. Y ahora nos damos cuenta que este alfil de G2 está pegando de 5, la dama puede incorporarse a H5, la torre está bien ubicada en la columna E. Todos estos peones de 5, C5, B5 de las negras, de una u otra manera se transforman con una especie de una debilidad. Es una posición bastante buena para las blancas. Alfil de 6, tomo, no puedo obviamente tomar en F4 porque corono primero y llego con pieza de ventaja. Tomo en D7, tomo, D4. Si sé por D4, obviamente esto, yo miro esta posición y lo único que pienso es Ninsoy, porque ya tengo el centinela, lo tengo, bloqueador en D4. Y con lo cual el peón de D5 se transforma inmediatamente en una debilidad. Entonces D4, C4, y ahora caballo 5. Las blancas tienen es una posición cercana a la igualdad, pero el juego de las blancas es mucho más fácil, o sea, es tan simple como eso, ¿no? En la partida viene a 5, H4. Si hacen B4, caballo H2 y continúa igual. Acá la diferencia cambia el orden y lo cambié intencionalmente para lo mismo, porque si uno piensa que el ajedrez es conmutativo, comienza a veces esas imprecisiones. Un ejemplo, si yo juego caballo H2 ahora, ¿qué era lo correcto? Hacer primero A3. Y este A3 es el famoso A3 de Fischer contra McMasuren, ¿cierto? En Internacional de Sources, el 67. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Que en el fondo ese A3 lo que busca es neutralizar, paralizar, dificultar el contrajuego natural de las negras en el flanco de dama. No se trata que la 3 lo que va a hacer es atacar el flanco de dama. No, no, no. O sea, yo no puedo atacar el flanco de dama. Acuérdense que todas las piezas blancas están en el flanco de rey. Es neutralizar, dificultar. Acuérdense que una de las cosas fundamentales en el ajedrez es oponer resistencia a lo que el rival quiere hacer. ¿Qué quiere hacer el rival? Atacar un punto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a oponernos, les vamos a dificultar. En pocas palabras, utilizando un lenguaje más coloquial, le vamos a hacer la vida imposible a nuestro rival porque no logre llevar a cabo su plan. Pero para eso, ¿qué es lo importante? Saber el plan previamente de mi rival. Entonces, este A3 de Fischer, B4, H2.
Y así podríamos ver esta famosa partida de Fischer con Magmasure, famosa partida que Fischer le termina sacrificando la dama, ¿cierto? En H7. Ahora, en la partida hay caballo H2. Y aquí lo hice intencionalmente por lo mismo. Fíjense que ahora lo correcto es A3. Y el problemita del A3 es que no puedo tomar en A3 porque obviamente el negro, este peón de A2 ya se transforma en una gran debilidad. Dama A5, alfil B7, torre A8 y ese peón de A2 cae inmediatamente. Y si a la 3 hago B3, ahora las casillas negras después de caballo 7 se transforman en una debilidad con este B4. Fíjense el caballo. Y este caballo en C3 es una pieza muy buena. El blanco, como es de esperar, quieren sacar provecho, ¿cierto? Profitar de estas casillas negras. Para poder hacerlo necesito obligatoriamente eliminar la pieza de E7. Cuando yo quiero eliminar, o sea, para poder explotar una casilla, lo mejor es eliminar la pieza que controla o protege dicha casilla. Eso es concepto estratégico básico. Acuérdense que nosotros estamos pensando el ajedrez desde esa mirada. No estamos tratando de que sean expertos en la apertura, no. Yo lo primero que necesito es que ustedes sepan ajedrez. Y para saber ajedrez no hay que ser experto en apertura, por el contrario. O sea, tenemos grandes jugadores que han jugado aperturas rarísimas y se han jugado, ¿ya? Pero entonces lo primero que hay que prevalecer acá son los conocimientos teóricos, conceptos que hay que ver. Aquí, para poder llegar a estas dos casillas, necesito obligatoriamente matar al negro. Ok. B4, ahora sí, la 3 de Fischer. Fíjense que caballo G4 nuevamente se podría dar esta posición. Ya esto nuevamente una posición ya mejor para las negras. Caballo G4. La misma idea, caballo 5 S3. Aquí hay algunos planes donde el blanco hace H5 y H6. ¿eh? Interesante ver cómo se colocan los distintos jugadores. A3, Fischer, ¿cierto? Acá hay caballo G4. También es interesante el H5. El H5 lo que busca, ¿cierto? El H6, posteriormente dama de 2, alfil G5 y apoderarse con dama F4 en las casillas negras. Y aquí estamos. Llegamos en el fondo a esta posición de caballo G4. Y aquí ustedes van a poder posteriormente, cuando empiezan a analizar las partidas modelos, van a dar cuenta que la famosa partida de Boresky-Damsky debe ser la partida más famosa con estas líneas, que se genera un ataque fulminante. Hoy día ya con el tema de la entrada de los computadores y todo esto, ya hoy día ya no se pueden dar mates tan espectaculares en ese aspecto porque hoy día los poderes de defensa es mucho más amplio. Muchas de las posiciones que antiguamente no se hubiesen podido defender, hoy día se pueden defender. Pero lo que sí está claro que hoy día sigue siendo el ataque indio de rey una buena opción. De hecho, hace un par de días atrás vi una partida de Mamediarov jugando en uno de estos torneos Blitz y ganando una muy buena partida con ataque indio de rey. ¿Eso qué demuestra? Que los mejores jugadores del mundo, si bien no tienen incorporado el ataque indio de rey a su repertorio, en cualquier momento lo juegan. Podemos ver a Nakamura, a muchos jugadores de repente que juegan. El otro día hasta Caruana jugó un ataque en Diego Rey, ¿cierto? Con Blanca. Entonces nos damos cuenta que es una posición totalmente jugable. Otro de los conceptos que nosotros queremos evitar y que tratamos que los alumnos de la academia lo tengan claro, casi todo en el ajedrez se puede jugar. Todo va a depender exclusivamente del nivel de preparación que uno le realice. Es eso. Entonces, una apertura no va a depender exclusivamente de si la mejor apertura o no, va a depender primero del nivel de comprensión que nosotros tengamos del ajedrez en general. O sea, usted no sé si conocen la partida, pero no sé, Anthony Miles le ganó a Karpov en el año 1980 en torneo por equipo 4-6, le ganó con negra. Entonces tú dices, pero ¿cómo le pueden ganar al campeón del mundo con A6? Se puede. No, quizás es la única partida que perdió con A6 en su vida y no creo que nunca haya vuelto a perder con esa partida, está bien. Pero lo que sí nos interesa a nosotros, que al nivel de nosotros, que es un nivel mucho más bajo, es que entienda el aficionado que él tiene que incorporar la apertura como un proceso, no solamente como una memorización de 10 o 15 líneas donde tenemos una o dos variantes, no es así. Apertura significa relación con la cadena de peones, apertura significa relación con el medio juego, relación con el final, relación con las piezas malas y las piezas activas, relaciones con los golpes tácticos, con las celadas pertinentes. O sea, estudiar una apertura significa una cantidad de cosas que realmente es complejo. Por eso cuando una aficionada dice, no, yo todos los meses estudio una apertura distinta, uno queda como para adentro y dice, chuta, ¿cómo estudiará una apertura que todos los meses estudia una distinta? O sea, si estudiara una apertura, uno puede estar toda la vida mejorando una apertura. Las aperturas es algo perenne, es algo que está continuo, que uno nunca para.
¿Por qué? Porque hoy día de mañana se está jugando el último torneo que están jugando la línea que tú estás jugando y hay una novedad, hay una mejora. Entonces no es algo que como a diferencia que otro tipo de, un ejemplo, el jaque mate con una torre, tú te lo aprendes una vez, lo ejercitas un par de veces y se acabó y nunca más. O sea, el resto te lo memorizaste, sabes el método, pero la apertura no es así. Por eso los jugadores, mientras más nivel tengan, mayor el porcentaje que le dedican obviamente a la apertura, porque la apertura cubre una gran parte de lo que tiene que ver para ellos ya el nivel a nivel práctico. O sea, los grandes maestros están hoy día dedicados gran parte a la apertura y un porcentaje obviamente a las debilidades que pueda presentar cada jugador, si es de corte posicional, si es táctica. Cada jugador va a estudiar según una especie de FODA interno que se hace y va a determinar las debilidades, ¿cierto? Y las fortalezas que tenga. Ahora, la introducción esta es bastante sucinta, tampoco queremos abarcar tanto porque posteriormente en muchos otros videos vamos a ir agregando las partidas modelo, Fischer Gale, Fischerman Maxur, en todas estas partidas famosas las vamos a ir agregando de forma particular, individual, donde el ajedrecista, en este caso el alumno de la academia, va a poder visualizarla. Aparte que son partidas muy famosas, o sea, las pueden conseguir en cualquier parte, no hay ninguna novedad en ese aspecto. Pero sí, para nosotros era importante hacer esta pequeña introducción para que el alumno, el aficionado, se vaya acercando a la apertura y vaya entendiendo que tampoco se trata de tenerle miedo a la apertura, porque no es así, pero sí tenerle un poquito de respeto y darse cuenta que quizá en un nivel, cuando ellos estén empezando, lo ideal es aprender aperturas por esquema y hacer hincapié, o sea, dedicarle mayor demasía, o sea, mayor tiempo a lo que tiene que ver con estrategia y finales. Por mi parte me despido, espero que este video, ya, que se me ha ido alargando a poquito, pero espero que les pueda servir en este difícil y pero a su vez maravilloso mundo de las aperturas. Que estén todos muy bien.